Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. Acabamos de celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde hemos celebrado el hecho de que Él salió victorioso, que la tumba está vacía, que ha resucitado, es verdad, ha resucitado. De esto dieron testimonio todas aquellas personas que después de su resurrección se reunieron con Él durante 40 días. Eh, y fue de tal magnitud el hecho que ellos, prácticamente todos, excepto el evangelista Juan, terminaron entregando su vida al servicio del Evangelio y por esa experiencia tremenda que tuvieron de un Jesús resucitado caminando con ellos. Pero hay una realidad, y esa realidad nos la muestra el pasaje bíblico que para mí resume toda la historia del hombre y su relación con Dios de principio a fin, desde que el hombre es expulsado del paraíso hasta que el Señor regrese por segunda vez. Y les estoy hablando del pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 32, capítulo 23, versículos 32 al 42, cuando Jesús muere en la cruz en medio de dos malhechores. ¿Y por qué para mí es el pasaje bíblico que resume toda la historia del hombre y su relación con Dios de principio a fin? Porque tenemos a uno que salva en el medio, Jesús, que es Dios, tenemos a un malhechor que no se deja salvar y tenemos a un malhechor que se deja salvar. El malhechor que no se deja salvar está representando a todos aquellos hombres de principio a fin de la historia que no se van a dejar salvar por el Señor, que van a hacer vano el sacrificio que él hizo en la cruz. Y el malhechor número 2, el que se deja salvar, en él están representados todos aquellos hombres y mujeres de principio a fin de la historia que se dejan salvar por el Señor. Así que vamos a mirar el pasaje bíblico y vamos a mirar qué hizo cada uno de ellos para que nosotros analicemos nuestra vida y miremos si estamos más del lado del malhechor que no se dejó salvar o del lado del malhechor que se deja salvar. El pasaje bíblico dice así de la siguiente manera, repito, Lucas 23, 32 en adelante. Llevaban además otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Entonces, esa primera parte simplemente la leo para que nos demos cuenta que sí es cierto que Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Se están cumpliendo Isaías 53, Salmo 22, en fin, hay un montón de pasajes bíblicos, pero solamente lo quiero tomar para eso porque me quiero centrar en el otro punto. Y es el siguiente. Versículo 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vamos a analizar a estos dos malhechores, repito, en los cuales están representados aquellos hombres y mujeres de principio a fin de la historia, unos que se van a dejar salvar por el Señor y unos que no se van a dejar salvar por el Señor. Empecemos con el del malhechor número 1, el que está a la izquierda de Jesús, el que no se deja salvar. Miremos lo que hace. Uno de los malhechores, en este malhechor entonces, en el que no se deja salvar, están representados el demonio, ya lo vamos a ver, y todos aquellos hombres de principio a fin de la historia que no se van a dejar salvar por el Señor. Entonces van a estar representados aquellos, los ateos, los satánicos, aquellos creyentes que no viven según la voluntad del Señor, aquellos que no les importa a Dios, aquellos que no les interesa nada de las cosas del Señor. Ahí están representados. Miremos qué hacía. Vamos entonces a ver qué fue lo que hizo ese malhechor que no se dejó salvar. Dice, uno de los malhechores colgados le insultaba. Esta es la característica fundamental
de aquellos que no se dejan salvar por el Señor. El insulto. El insulto, fíjense. Hay muchas formas de insultar a Dios, ¿no? Muchas formas. Quienes blasfeman contra Él, quienes, por ejemplo, esta Semana Santa, aquí en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, el viernes, cuando muchos cristianos estaban haciendo el Via Crucis, recordando aquel momento cuando Jesús iba por la vía hacia la cruz, acompañado de multitudes, con su cruz a cuestas, herido, aporreado, eh, golpeado completamente, con una cruz que no podía cargar y tuvieron que poner a alguien a que le ayudara, etcétera. Ese mismo día habían unos trans y unos satánicos haciendo un desfile con insignias religiosas, eh, burlándose de la fe, llegaron a un templo cristiano católico, insultaron, gritaron desde afuera porque había policía y no los dejaron parar. Entonces es lo mismo, es el mismo insulto de todas aquellas personas que no se dejan salvar por el Señor. Ahí están entonces, vuelvo y repito, representados esos. La característica fundamental es el insulto a Dios de una manera u otra. Puede ser yendo en contra de sus mandatos, puede ser yendo en contra de su voluntad, puede ser no importándole el sacrificio que Cristo ha hecho, el amor de Dios, porque la cruz no es otra cosa más que un amor sobrenatural que nosotros no podemos entender, porque estamos hablando de que el mismo Dios se sacrificó en la persona del Hijo, pagó por nuestros pecados cuando éramos nosotros los que teníamos que morir, Él murió. Esto es mucho más amplio, pero no me quiero centrar en eso, solamente quiero que veamos y miremos las características de todos aquellos de principio a fin de la historia que no se dejan salvar por el Señor. Insulto, rechazo, negación, no importarle el Señor y sus cosas, nada de eso. Miren lo que sigue diciendo. No, bueno, de hecho lo podemos ir hablando, viendo aquí abajo en esta otra imagen. Entonces, estamos hablando del malhechor número uno, el que no se deja salvar, entonces insulta. Sigue diciendo el texto. ¿No eres tú el Cristo? Ya vamos a hablar de eso. Pues sálvate a ti y a nosotros. Entonces nosotros vemos que lo segundo que hace es que pide pruebas. Si tú eres Dios, pruébamelo bajándote de ahí. Si de verdad eres el Mesías que estaba profetizado, pruébamelo, bájate de ahí y bájanos a nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Pruebas. Eso es lo que está pidiendo. Y fíjese qué tan interesante. Él de alguna manera cree en una salvación, pero lo que está necesitando es muy inmediatista. Es decir, sálvate a ti y a nosotros. Es decir, el problema que quiero que me resuelvas ahorita es que me bajes de esta cruz. Mientras él está mirando terrenalmente y se quiere bajar de la cruz porque sabe que ya va a morir, el otro malhechor, lo vamos a ver, está mirando hacia el futuro. Está mirando más allá. Y no le va a pedir al Señor que lo salve bajándolo de la cruz, sino que tenga misericordia, que se acuerde de él cuando venga en su reino. Ahí miren la diferencia que hay entre quien no se deja salvar y quien se va a dejar salvar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, este quiere una salvación, pero de la cruz. Este no quiere una salvación eterna. Y lo hace en medio de estarle pidiendo al Señor una prueba de que Él es el Mesías, de que Él es Dios. Por eso ahí están representados todos aquellos que no se dejan salvar. Pregúntele a usted, a todos aquellos que de una manera u otra no se dejan salvar del Señor, y pregúntele al que sea, vaya, busque un ateo, busque un satánico, vaya, busque el que sea y pregúntele usted donde siquiera que se lo encuentre. ¿Por qué no cree? ¿Y sabe qué le va a responder? Ah, es que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Qué es lo que, si nosotros miramos, sigue diciendo acá? Ah, no, pero ahí está. Entonces ahí está la cizaña, la creación de dudas, la insidia. Que cuando uno va a Génesis capítulo 3 es más o menos lo mismo que hizo el demonio con Eva. Con que Dios te dijo, con que Dios, así que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Eso no fue lo que dijo el Señor.
Pero entonces él empieza a meter insidia, cizaña, crear dudas para que usted lo procese y termine entonces rechazando al Señor, termine desobedeciendo al Señor. Y mucha de la gente que no se va a dejar salvar, cuando usted habla con ellos lo que le dicen es, si Dios existe porque hay hambre en el mundo. Entonces las personas empiezan a decir, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso porque hay hambre en el mundo. Si Dios existe porque hay hambre en el mundo, porque hay guerras. Es verdad, si Dios existe porque no debieran de existir las guerras. Si es un Dios todopoderoso, ¿cómo van a existir las guerras? Entonces el demonio hace que vaya entrando esa duda en ustedes. En Jesús no pudo hacer nada. Él estaba intentando a ver qué fue lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba arreglando lo que se dañó en Génesis por la desobediencia de Eva y Adán. Si Jesús está arreglando eso, el demonio no va a querer que lo haga. Entonces va a tratar de que Jesús no sea obediente al Padre yendo a la cruz, sino que se baje. Por eso Jesús ni siquiera mira a ese malhechor, ni lo mira siquiera. Jesús sabe a quién va a mirar. Va a mirar al malhechor que se deja salvar. Y vamos a ver, ni lo mira, a este ni lo mira. Porque él sabe que ahí está el demonio tratando de hacer que él sea desobediente, se baje de la cruz y que no arregle lo que se dañó por culpa de Eva y Adán. Entonces, ojo con eso de la duda, la cizaña, que es típico del que no se va a dejar salvar. Si Dios existe, ¿por qué mueren tantos niños inocentes? Demuéstrame que Dios existe cuando no hayan guerras. Demuéstrame que Dios existe cuando no haya hambre en el mundo. Demuéstrame que Dios existe cuando no mueran niños inocentes. Cuando no haya más maltrato de mujeres. Cuando no haya pobreza. Es característico, hermanos. No entienden que lo que va a decir el otro ahorita es que él no es el culpable. Por eso es tan importante conocer las escrituras, porque Génesis capítulo 1 nos dice que Dios hizo todo bueno y al hombre lo hizo muy bueno. Entonces, si Dios hizo todo bueno, ¿por qué el mundo está como está? Tan mal, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué hambre? ¿Por qué guerras? Pues lean el capítulo 3 y se dan cuenta de que no fue culpa de Dios. Dios lo hizo todo bueno. Pero cuando le encargó al hombre y a la mujer la responsabilidad de gobernar la tierra y de seguir creando por él, no fueron capaces de ser obedientes a él, que les dijo no toquen este árbol, sino que obedecieron al demonio representando una serpiente. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es del demonio y de las personas que se dejaron engañar por él. Así que mucho cuidado con eso. Ojo con esas personas que les dicen a ustedes cuando se los encuentran, ¿por qué si Dios existe tal cosa? ¿Por qué si Dios existe tal otra? ¿Por qué? Ojo. Acuérdense de Lucas 23, 32. Lucas 23, a ver cómo es que es el pasaje completo. Lucas 23, 32, 42. Inmediatamente des en cuenta que esas personas van por mal camino. Así que bueno, ojo, a mirar si ustedes están por el lado del malhechor que no se deja salvar. Insultando a Dios, renegando de Dios, no haciendo su voluntad, yendo en contra de lo que Dios ha instituido, pidiéndole pruebas a Dios de que existe, en medio de una dificultad pidiéndole pruebas a Dios, no quieren cargar con la cruz, no quieren pasar por la cruz, entonces cualquier problema, cualquier dificultad, pruébame que tú existes y sácame de este problema. Por eso es tan impresionante lo que hace el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, yo no sé si ustedes sabían que no habla de milagros, habla de señales. Es decir, para él los milagros son señales, semellas. ¿Y cuál es la diferencia entre un milagro y un milagro señal? Que un milagro es el hecho en sí, pero Juan lo pone los milagros como señales porque no le apuntan al hecho, el milagro, le apuntan al que lo hace. Para decirle al creyente, ustedes en vez de estar mirando tanto el milagro, porque el Señor puede hacer un milagro, sí o no, lo sigue haciendo, no a todo el mundo le hace, pero una persona puede recibir un milagro y irse al infierno. Entonces Juan quiere que no pongamos el ojo en el milagro, sino en el que lo hizo y estemos con él para que tengamos vida. Entonces, ojo, a mirar si estamos más del lado todavía del malhechor que nos deja salvar.
Y entonces Cristo resucitado, para ese tipo de personas, murió en vano en la cruz. Para ese tipo de personas. Y no es Él el que los va a mandar al infierno. Ni la iglesia, ni Jesús manda a nadie al infierno. La misma persona escoge a dónde quiere ir. Entonces, al que le aburren mucho las cosas de Dios, al que rechaza a Dios, el Señor no le va a decir, váyase para allá por esto. No. Esa misma persona sabe que fue lo que escogió. A veces sin darse cuenta por no conocer las escrituras y por no vivir al menos obedeciendo lo que la iglesia nos pone, lo que la iglesia nos dice que fue la enviada por el Señor a que nos dijera qué hacer. Pero bueno, ojalá nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la escritura y sepamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos ahora entonces con el malhechor que se deja salvar. Dice así, pero el otro, entonces, en este otro malhechor están representados todos aquellos hombres de principio a fin de la historia que se dejan salvar por el Señor. ¿Qué hace? Miremos lo que hace. Respondió diciendo, es que no temes a Dios y ojo con esto. Aquí, este malhechor número 1, ¿a quién estaba insultando? A Jesús. ¿A quién estaba pidiéndole pruebas? A Jesús. ¿Y qué es lo que le dice el otro? Es que no temes a Dios. Entonces, este malhechor que se deja salvar, lo primero que hace es reconocer que Jesús es Dios. Ahí está reconociendo a Jesús como Dios. Característica fundamental de todos aquellos que se dejan salvar. Reconocer a Jesús como Dios. Un Dios que aunque nos cueste creerlo, está muriendo en una cruz, siendo inocente y sin tener pecado. Aunque cueste creerlo. Bien. Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena. Entonces nosotros vemos que está reprendiendo al incrédulo. Y al mismo tiempo que está haciendo, predicándole. Reprendiéndole y predicándole. Lo está reprendiendo por su insulto, por su incredulidad, por sus dudas, por su cizaña. Eso es lo que está haciendo, reprendiéndolo y predicándole al mismo tiempo. Entonces miren lo que está haciendo este. Ojalá nosotros estemos en ese lado. Uno, reconociendo que Jesús es Dios. Dos, reprendiendo a todos aquellos que se niegan, que insultan al Señor de una manera u otra, haciéndoles ver que están mal, predicándoles, eso es lo que está haciendo. Miren lo que dice acá, y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. ¿Qué está haciendo aquí? Está reconociendo, a ver yo veo, está reconociendo, ojo, que me faltó acá, lo voy a poner, reconoce. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este? Reconociendo su pecado. Dice, nosotros estamos acá porque nos lo merecemos por lo que hicimos. Nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. Entonces, otra característica importante de aquel que se deja salvar, reconoce su pecado. No dice, ay, yo estoy aquí injustamente, no. Está diciendo, yo estoy acá porque yo cometí un delito. Yo me merezco estar en esta cruz. Y miren lo que sigue diciendo. En cambio, este nada malo ha hecho. Tremendo, ¿no? Reconoce que Jesús es un inocente que no ha hecho absolutamente nada. Pero ojo, más que eso, en el fondo está reconociendo que la culpa de la muerte, que la culpa de la cruz, que la culpa de todo lo malo que hay en el mundo no viene de Dios, viene de nosotros mismos. Eso ya es muy profundo, ¿no? Y eso conecta con Génesis capítulo 3, la culpa del pecado que entró en el mundo, donde el primer hombre nacido mata a su hermano, que fue Caín que mató a su hermano él, y como todo se dañó, no es culpa de Jesús que es Dios, es culpa de ellos mismos. Lo que nos pasa, dice él, nos lo merecemos por lo que hemos hecho. Él, en cambio, nada malo ha hecho. Y si nada malo ha hecho, no tiene por qué estar en esa cruz. Ah, pero él está en esa cruz pagando por lo malo que nosotros hicimos.
Por eso la cruz es incomprendible, es un amor que nosotros no alcanzamos ni a imaginarnos. Dios, es que Jesús es Dios, quien ha hecho todo cuanto existe y está muriendo en esa cruz por amor a nosotros y para pagar el precio de nuestro pecado. ¿Lo podemos entender? No. Cuando pecamos, quienes debiéramos de pagar por eso la muerte, quien debiera de morir somos nosotros. Muerte eterna, pero quien quiso pagar el precio fue el mismo Dios en la persona del Hijo. Para enseñarnos también al mismo tiempo de que se puede ser hombre y se puede ser fiel a Dios. Porque Jesús era verdadero Dios, pero verdadero hombre, y como hombre fue fiel a Dios. Por eso cuando aquí el demonio representado en este malhechor le pide pruebas, él ni lo mira ni le presta atención. Para enseñarnos que se puede ser fiel a Dios. Es decir, que lo que hizo Eva y Adán, nosotros no necesariamente podemos hacer lo mismo. Podemos hacer como Jesús y parecernos a Jesús. Buscar ser fieles a Dios. Y es una lucha de todos los días. Entonces, miren, ojo, este en cambio nada malo ha hecho. Nada de lo malo que hay en el mundo, nada, absolutamente nada, viene de Dios. Él está ahí pagando inocentemente. Pero nosotros nos merecemos lo que nos pasa con nuestros hechos. Se reconoce pecador. Entonces miren las características tan interesantes del malhechor que se deja salvar. Reconoce que Jesús es Dios, reprende. Estas son las obras, para mí son obras de él. 1, la fe, reconocer que Jesús es Dios. 2, reprender al que no cree, predicarle, reconocerse pecador y reconocer que Jesús es Dios, es inocente, que no tiene pecado, que Dios no tiene la culpa de nada de lo malo que hay en el mundo entero. Entonces, si usted va por ese camino, va bien. Porque a ese malhechor Jesús le dijo, le va a decir ahorita, yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús mira a ese y habla con ese, Jesús al otro ni lo mira. Y ojo, de alguna manera para mostrarnos que hay personas que pueden estar en las últimas agonizando y van a estar insultando a Dios y rechazando a Dios y negando al Señor. Es más, ahí en el hecho de muerte, echándole la culpa a Dios, ahí sí lo tienen, pero para echarle la culpa de todo lo malo que les pasa, de la muerte que están teniendo, sin darse cuenta que él no tiene la culpa, que la culpa ha sido el mismo hombre, el mismo ser humano. ¿Se dan cuenta? Porque para mí ese texto sí resume toda la historia de la salvación del hombre, toda la historia del hombre y su relación con Dios de principio a fin. Siempre habrán, siempre hubieron antes de Cristo y siempre habrán después, hasta que venga, estos dos tipos de personas. Unos que se dejan salvar y unos que no se dejan salvar. Y si la Biblia nos lo tiene ahí es para que nosotros miremos qué hizo cada uno y miremos de qué lado estamos más. Si el malhechor que no se deja salvar o el malhechor que se deja salvar. Luego, ¿qué dice? Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, mientras el otro le decía a Jesús, pruébame que eres el Mesías, bajándote de la cruz y bajándonos a nosotros, es decir, algo inmediato, pruébemelo, pero bajándonos de aquí, sálvame de aquí de la cruz. El otro estaba pensando en mucho, mucho más allá. Estaba diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está pidiendo en futuro, cuando vengas, acuérdate de mí. Pero lo más interesante aquí es que este hombre que está haciendo está pidiendo su salvación. Entonces, miren, reconoce que Jesús es Dios, reprende al incrédulo, le predica, reconoce que es pecador, fundamental. El otro no fue capaz de reconocer que estaba ahí por el pecado que cometió. Ese no fue capaz de hacer eso, porque normalmente el que no se deja salvar no reconoce que es pecador. Entonces todo le parece normal, todo le parece igual, se cree Dios de sí mismo y hace lo que le da la gana. Y como se cree Dios de sí mismo, pues entonces no es capaz de reconocer que es culpa suya lo que le está pasando. Reconoce que Jesús, que Dios
no tiene que Jesús es inocente, que Dios no tiene la culpa de tanta maldad, de nada de lo que pasa, y pide su salvación. ¿Y qué recibe? Jesús le dijo. Noten que a Jesús a este ni lo miró ni le dijo nada. A este malhechor que no se deja salvar, ni lo mira ni le dice nada. Pero la decisión al final fue lo que sucedió al final fue lo que cada uno decidió. Este le pidió, el malhechor uno le pidió a Jesús que lo, que lo perdonara de algo. No, no fue capaz siquiera de reconocer su pecado. Le pidió a Jesús que lo salvara, que se acordara de él en el reino. No, le estaba echando la culpa. Dice, si eres el Cristo, está dudando de que sea. Entonces, mientras uno duda, el otro sí dice, es que no temes a Dios. Característica del que no se deja salvar, entonces sumémosle, duda que Jesús es Dios. Este no duda, este dice, es que no temes a Dios. Pero entonces, ¿qué hace? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso va a recibir usted si sigue los pasos de el malhechor que se deja salvar. Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que este hombre recibió el paraíso. No tengo absolutamente ninguna duda. Pero ¿qué paso siguió? Y con esto entonces terminamos. Reconoce que Jesús es Dios. Reprende al que no se deja salvar, al que insulta. Le predica. Se reconoce pecador y reconoce su pecado. Reconoce que Jesús es inocente, que no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. Así como nosotros tendríamos que reconocer que las guerras, el hambre, la muerte de niños no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Dios de algo que hacemos nosotros los seres humanos? Por egoístas, por creernos Dios, por, eh, por hacer lo que nos da la gana. Y importantísimo, le pide salvación. ¿Y qué consigue? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo contrario y lastimosamente, el malhechor que no se deja salvar y representa a todos aquellos hombres y mujeres en la historia que no se van a dejar salvar por el Señor y cuya característica siempre será el insulto a Dios de una u otra manera, el estar constantemente pidiéndole pruebas a Dios de que les demuestre que existe y con cosas que suenan muy lógicas, porque hambre en el mundo, porque guerras, porque niños inocentes muriendo. Quiere salvación inmediata, entonces si busca, si medio pide algo es, bájame ya, dame algo ya en este momento, mientras que el otro pide en futuro, cuando vengas. Este lo único que necesita es lo del momento, salir del momento, ser salvado, pero de la muerte que estaba teniendo ahí en la cruz. ¿De qué le serviría ser salvado de la muerte que estaba teniendo ahí en la cruz si se iba a poner viejo y igual se iba a morir? No fue capaz de ver que Jesús le podía dar una salvación mucho más allá de lo que él pensaba, una salvación eterna, crear dudas, cizaña, insidia, pura característica de esto. Así que bueno, hermanos, ahí está. Ahí está, hermanos. Cada uno simplemente mirar este cuadro, pensarlo, leer estos cortos versículos sin necesidad de irse muy lejos, porque para mí todo este texto de la cruz recoge todo, recoge demasiados pasajes bíblicos, mucho, mucho, todo se resume ahí, todo le apuntaba ahí. Pero hágalo sencillo, simplemente mire qué hizo uno, el que no se dejó salvar, y qué hizo el que se dejó salvar. Y ahí tiene el camino a seguir. Si usted también quiere que Jesús le diga, yo te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. No son difíciles esos pasos, no son difíciles.
Bien, hermanos, reciban un abrazo, Dios los bendiga. Compartan para que esto llegue a muchas personas y puedan hacer también el examen de mirar en este momento de su vida si están más al lado del malhechor que no se deja salvar o al lado del malhechor que se deja salvar. De una manera simple y sencilla. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.